las decisiones de la Reserva Federal norteamericana y sus impactos en el mercado. Así es, nos encontramos en el estudio con Sebastián Valdivieso, analista de Penta Markets, para analizar esta situación. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. Lo que ocurrió recientemente, ¿estaba en línea con lo esperado por los analistas? Sí, estaba en línea con lo esperado. La Reserva Federal ha mantenido su programa de compra de activos en 85.000 millones de dólares mensuales, que consisten en 40.000 millones para comprar activos respaldados por hipoteca y 45.000 millones de dólares para comprar bonos del Tesoro. Eso se ha mantenido, ha decidido mantener la tasa de interés entre 0 y 0,25% para el largo plazo y, y ha dado algunos indicios de cuándo podría dar por terminado el programa de quantitative easing o bien reducir o empezar a reducir la magnitud de este programa. Todo eso estaba dentro del esquema que tenían pensados los analistas y los traders de la bolsa. Ahora, hay ciertas cosas que han generado un poco más impacto y eso más bien ha tenido que ver con que la Reserva Federal está viendo un mejor panorama económico para el próximo año, para este año y para el próximo año, un mejor panorama en el mercado laboral, y eso ha significado que eventualmente el mercado lo ha tomado como un indicio de que este programa de estímulo podría terminar o empezar a reducirse antes de lo que se creía, y eso ha generado un impacto. ¿Y cómo reacciona el mercado entonces con este mensaje? Sobre todo quizás haciendo una comparación de antes de la reunión y después de la reunión. Bueno, la reacción obviamente fue muy mala, digamos. Particularmente los mercados más afectados, te diría que fue el mercado de las acciones y el mercado de los bonos. Ambos mercados obviamente impactados por lo que te decía recién, porque el hecho de que la Reserva Federal vea un mejor panorama económico para los próximos años, vea una inflación controlada, vea una mejora el mercado laboral, que cree que puede llegar a un 6,5% la tasa de desempleo el próximo año, indica que la Reserva Federal eventualmente sí va a dar por término al programa de quantitative easing. Por eso es que ha generado un impacto negativo en los mercados de bonos y en los mercados de accionarios, y es porque, en definitiva, estos mercados tienen algo de artificiales. Los rallies que hemos visto en el último tiempo en ambos mercados son rallies impulsados en buena parte por esta creencia de que la Reserva Federal va a mantener el programa de estímulo, de que las tasas de interés van a mantenerse bajas por muy largo plazo, y eso ha llevado a que los inversionistas estén entrando con mucha confianza a estos mercados y han tomado posiciones que se llaman apalancadas, es decir, han tomado plata prestada esencialmente para comprar más acciones, y eso ha llevado a que el rally sea mayor al que, digamos, debió haber sido de acuerdo a las condiciones económicas que uno ve en Estados Unidos. Entonces vemos un rally en el mercado financiero que ha sido relativamente artificial, y esa artificialidad lleva a que cuando se habla de que el programa de estímulo va a terminar, las bolsas caen, independiente que inclusive los fundamentos económicos sean mejores. El mercado entonces quizás esperaba un mensaje más claro de parte de la Reserva Federal. También otra pregunta que me surge es si de repente las caídas que recientemente vimos en el Dow Jones se explican a través de esto también. Sí, exactamente. Lo que se esperaba, la claridad del mensaje de Bernanke, yo te diría que fue suficiente, y el hecho de que se empiece a ver con precisamente mayor claridad el término del programa de quantitative easing es lo que ha generado algún tipo de espanto en el mercado, por lo menos en una primera reacción. Las caídas en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, en los bonos del Tesoro, etcétera, la caída de los precios, me refiero a los bonos, la subida de las tasas, ha sido una consecuencia de que, como dije antes, buena parte del rally en estos activos ha sido impulsado por el programa de estímulo, y en la medida que se quita el programa de estímulo, entonces se le quita el piso, digamos, a estos mercados, y eso hace que empiecen a caer. Es decir, como alguna vez hablaba contigo hace algunas semanas, esto es una vuelta a la realidad. Es decir, empiezan los mercados a poner los pies sobre la tierra y a moderar el rally que tuvieron durante varios meses y que no iba en línea con las mejoras que uno veía a nivel macroeconómico. Y en definitiva, esas mejoras a nivel macroeconómico son el verdadero fundamento, el verdadero sustento que deben tener los mercados. No iban en línea con la subida de los mercados, y ahora que se empieza a hablar del término de estímulo, implica una caída de los mercados, es decir, una vuelta a poner los pies en la tierra. Lo que no significa un pánico, lo que no significa que haya que empezar a vender todo y a tomar posiciones cortas, sino que implica que el mercado empieza a moderar su valor, digamos, el valor de los activos empieza a ir más en línea con lo que de verdad es su fundamento macroeconómico.
¿Y cuánto más o menos debería demorarse esta caída a la realidad de los mercados? O quizás también preguntártelo de esta manera, ¿cuánto podríamos seguir viendo esta mala reacción de los mercados? ¿Quizás hasta lo largo de la semana? Yo creo que es probable que el resto de la semana siga siendo no muy buena, digamos. Es probable que quizás pudiese... A ver, hay dos posibilidades, te diría. Una es que los mercados ya han tenido unas caídas más o menos importantes durante las últimas semanas. Así que quizás ya estamos viendo el final de estas caídas y a lo mejor los mercados empiezan a recuperarse ya. ¿Por qué? Porque esencialmente el mensaje de Bernanke es un mensaje bueno en términos macroeconómicos. Y ve una mejora en el crecimiento, ve una mejora en el empleo, ve una mejora en muchos factores que en el mercado inmobiliario, etcétera, que son en definitiva buenos indicios. Entonces el mercado podría ya tomar esto como una corrección suficiente y empezar a comprar para el largo plazo. La otra alternativa es que haya más pánico porque se vaya a retirar este programa de estímulo y ahí es donde veremos cuán apalancado está el mercado. Como te decía antes, hoy día el mercado sí tiene un gran riesgo y es que en el último tiempo, dada la confianza que había entre los inversionistas de que el programa de la Reserva Federal iba a durar mucho tiempo, los inversionistas tomaron posiciones apalancadas, es decir, pidieron plata prestada, digamos, y empezaron a comprar acciones o otros activos. Entonces, ese es uno de los grandes riesgos que tiene el mercado hoy día, que esos inversionistas estuvieran tan apalancados que por el temor a que terminara este programa de estímulo empezaran a vender en masa sus posiciones y llevar a más caídas. Entonces, en el escenario negativo, en el escenario positivo, digamos que el mercado podría empezar a rebotar ya. En el escenario más negativo, creo que el S&P 500 podría caer hasta 1.500 o 1.450 puntos. Es decir, una caída de alrededor de 5 o 10% más, pero eso en el escenario negativo, de que se instalara una especie de pánico, y ahí es donde veríamos cuán apalancados estaban los inversionistas en el mercado de las acciones. Entonces, Sebastián, para ser un poquito más específico, esta recomendación del Standard & Poor's, ¿qué podríamos decir a los inversionistas cuándo y cómo invertir en este índice? Yo creo que de partida la posición, por ahora, con los datos que tenemos ahora, la posición en el Standard & Poor's a tomar es una posición larga que se llama, es decir, de comprar acciones, comprar el índice, etcétera. Ahora, la única pregunta es cuándo exactamente, y eso es muy difícil de saber, obviamente que nadie tiene una bola de cristal para esto, pero lo que sí, lo que te decía es que eventualmente podría ser que la corrección ya haya terminado. A lo mejor hoy día estamos viendo las últimas caídas y el mercado empieza a recuperarse ya. Si es que no lo hiciera, como te digo, creo que el S&P 500 puede caer a 1.500 o a 1.450 puntos. Si lo hiciera ahí, me parece que va a ser una gran oportunidad para comprar. Y por último, las recomendaciones para el Dow Jones. El Dow Jones es muy similar al S&P 500 en realidad porque la corrección es muy alta, por lo tanto te diría que si es que la corrección no está terminada y el mercado no empieza a recuperarse ya, entonces yo esperaría en el Dow Jones una corrección adicional de 5 o inclusive 10%. Si fuera 5 a 10% la corrección, me parece que va a ser una oportunidad para comprar. Si es que las cosas en ese momento se han puesto peores y hay otros nuevos datos y vemos que la recuperación económica ya no es tan buena, porque estas cosas van cambiando, claro, si fuera, entonces eventualmente podría caer más. Pero yo creo que el S&P 500 y el Dow Jones no van a caer más de 5 o 10% adicional. Excelente, Sebastián. Nos quedamos entonces con este análisis de la bolsa norteamericana y los efectos que ha tenido la decisión de la Reserva Federal. Muchas gracias por este comentario. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.